fue llevado ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante. Él testificó firme y denodadamente por la verdad. No pudieron ganarlo con halagos, ni intimidarlo con amenazas. La reina lo culpó de herejía porque había enseñado una religión que estaba prohibida por el Estado. Aquella religión invitaba a los cristianos a adorar solo a Dios y no al hombre. Pero esto se repetirá en los tiempos finales. Bienvenidos a la conferencia bíblica cuando la verdadera adoración sea prohibida. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo número 6 y el versículo número 7. Daniel, capítulo número 6 y el versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí tenemos a un gabinete de gobierno proponiendo al presidente firmar una orden ejecutiva de carácter religioso. Una vez firmada, pasaría a ser ley. Ley que buscaba impedir la verdadera adoración, violando la libertad de conciencia. ¿Cuántos se coligaron para hacer dicha ley y por qué lo hicieron? Veamos los versículos 1 y 2 para mirar el contexto. Pareció bien, dice a Darío, constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores dieran cuenta para que el rey no recibiera daño. Así que los artífices de la ley fueron 120 sátrapas y sus correspondientes satrapías, provincias o países en los cuales el rey Darío había dividido su imperio. Llama la atención el hecho de que el rey no tenía plena confianza en estos sátrapas y por temor a ser perjudicado en el área de los tributos públicos, es que colocó 3 presidentes sobre ellos, escogiendo a un hijo de Dios, es decir, a Daniel, como el principal de los 3 presidentes al cual todos deberían rendirle cuentas. ¿Y por qué lo hizo? Versículo 3. El verso 3 dice: pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Es impresionante que aunque Daniel ya rondaba los 85 años de edad, todavía Darío pensaba que era el indicado para ser no solo el presidente de los presidentes, sino también como un primer ministro a cargo de todo el reino. ¿Por qué razón? Las escrituras nos dicen que era porque había en él un espíritu superior. Esto ya lo había notado el rey Nabucodonosor anteriormente, cuando le dijo que en él moraba el espíritu de los dioses santos. Y también lo dijo aquella reina madre que irrumpió en la fiesta sacrílega de Belsasar, cuando dijo en esa ocasión que en ese Daniel había un espíritu mayor en ciencia y entendimiento. La pregunta es: ¿de dónde había obtenido estas facultades este siervo?
La mensajera del Señor nos dice de dónde las había obtenido. En la Signs of the Times del 30 de noviembre de 1888, esta sierva escribió, la sierva de Dios, Ellen White: cuando vuestro corazón, dice, es el templo y morada del Espíritu del Salvador, los elementos grotescos de vuestra naturaleza quedarán consumidos y el ser entero llegará a ser un propósito viviente. Aquel que realmente pertenece a Cristo tendrá una experiencia como la de Daniel, y los frutos del Espíritu aparecerán en su vida. Existen facultades en nosotros que son paralizadas mediante el pecado, que necesitan la influencia vivificante de la gracia de Cristo para poder ser restauradas. Un gran poder del dador de la vida debe despertarlas a la vida y moverlas a la acción. Noten que esta sierva dice que las facultades de Daniel solo aparecen como fruto del Espíritu Santo. Y cuando están paralizadas por causa del pecado, necesitamos el poder de Cristo para que sean restauradas. Solo imagínense ustedes lo que sería de nosotros si tuviéramos un espíritu superior como el que tenía Daniel. ¿Hasta dónde llegaríamos con nuestro éxito? Sin duda seríamos triunfantes en todas partes y en todo lo que hiciéramos. Pero es posible lograrlo si tan solo como Daniel nos proponemos también no contaminarnos, sino ser vasos santos para Dios. Por supuesto que el enemigo no se va a quedar tranquilo y va a despertar la envidia de los impíos, como sucedió con Daniel. Pues vean lo que dice el versículo 4. Entonces, dice, los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén, hermanos. Satanás tiene siempre, hermanos, a sus agentes humanos con los cuales buscar desestabilizar la vida de los hijos de Dios, sembrando esos celos en ellos, porque los hijos de Dios disfrutan de la gracia y la prosperidad que su Padre les otorga. Siempre va a haber envidia cuando tú, mi hermano o hermana, disfrutes de la bendición de Dios. Siempre va a haber gente en tu trabajo, en tu vecindario, aún en la escuela, que el enemigo va a utilizar para sentir celo y envidia hacia ti cuando vean que tú gozas de la bendición del Señor. Nosotros vemos aquí a estos agentes de Satanás, por lo menos 122 de ellos, que están llenos del celo y de la envidia en contra de este siervo. La mensajera del Señor, Ellen White, en Testimonios, tomo 1, página 295, ella dice: Daniel era preferido sobre los presidentes y príncipes, porque moraba en él un espíritu de excelencia. Los ángeles caídos temían que su influencia debilitaría el control que ellos ejercían sobre los mandatarios del reino, pues Daniel tenía un alto puesto como mandatario. La hueste acusadora de ángeles instigó a los presidentes y príncipes a tener envidia y celos, y velaban cercanamente a Daniel para encontrar alguna ocasión de acusarle y llevar la noticia al rey. ¿Pero qué sucedió? Fracasaron, porque ese era un siervo de Dios, correcto, leal en todo. En el instructor de los jóvenes del 1 de noviembre de 1900, esta sierva dice: entre más recto y justo era él, más lo odiaron. Por mucho tiempo procuraron encontrarle algo mediante poderle condenar, y les causaba coraje el pensar que de nada lo podían acusar. Qué ejemplo, hermanos, de integridad para nosotros, mis hermanos. ¿Qué sucedería con nosotros si mañana nos arrestaran? Encontrarían
suficiente evidencia para condenarnos? Ojalá que solo sea en lo relacionado a nuestra relación con Dios, tal como lo fue con Daniel. Es decir, que no encuentren en nosotros que hacemos trampas, que no encuentren en nosotros que mentimos, que no encuentren en nosotros que somos fraudulentos, que si mañana nos arrestaran, solo pudieran encontrar cosas en relación con nuestro gran Dios y Padre Celestial. Bueno, el versículo 5 dice que solo fue allí donde ellos podían hacerle daño a este siervo. Vea lo que dice el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. La ley de su Dios. ¿Esto era sinónimo de qué? Dejemos que esta sierva de Dios nos diga sinónimo de qué era esto de la ley de su Dios. Siempre en esa revista del Instructor de los Jóvenes del año 1900, del 1 de noviembre, ella dice: el puesto de Daniel no era envidiable. Encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podrían eliminar a Daniel. El enemigo les dijo: usen su religión como un medio para condenarlo. Así que meterse con la ley de su Dios era meterse con su religión. Y es en este contexto que se inventaron la ley para destruir la religión verdadera de aquel Hijo de Dios. Leamos los versículos 6 al 9. Entonces dice: estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, mentirosos porque Daniel era el presidente de los presidentes y no lo invitaron. Todos los presidentes del reino, dice, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. No deja de sorprender lo astuto que fueron estos hombres, porque utilizaron algo que al rey le gustaría, como es tener un reino unido por una sola religión y con una sola autoridad a la cabeza. Alguien que fuera autoridad política y religiosa al mismo tiempo. Así que, sin pensarlo y adulado por estos hombres, el rey procedió a firmar la prohibición. Y al respecto, el espíritu de profecía nos dice en Profetas y Reyes, página 396 a la 397. Los príncipes prepararon el decreto y lo presentaron a Darío para que lo firmara. Apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocía el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto y, cediendo a sus adulaciones, lo firmó. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. Hermanos, pero qué atentado a algo tan vital en la adoración como es la oración. ¿Por qué el enemigo, cuando quiere destruir a un cristiano, se enfoca en la oración?
es que hasta la palabra es una palabra compuesta. Adoración, oración. Cuando el pueblo se reúne para orar, realmente el pueblo se ha reunido para adorar, ¿no es cierto? Interesante que cuando el enemigo quiere debilitar la vida de un cristiano, él se enfoca en la oración. A los jóvenes, la sierva de Dios les dice lo siguiente, y por supuesto a todos los adultos. El mensaje para los jóvenes, página 175, ella dice: la oración, dice, es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual y no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del ser. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese esporádicamente de vez en cuando según parezca propio y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Tremendo, hermanos. Todo lo que hace la oración es el aliento del alma, dice esta sierva. Y yo pregunto, ¿puede haber vida si no hay aliento? No. De manera que si nosotros no oramos, estamos muertos porque no hay ese aliento para el alma. Satanás lo sabe y por eso busca de cualquier manera buscar que los hijos de Dios no dediquen tiempo a la oración. Es más, Satanás le da miedo cuando hijas e hijos de Dios se arrodillan para orar. Le tiene más miedo Satanás a la oración de aquel inmigrante que por temor a las órdenes ejecutivas se arrodilla para hablar con Dios. Le tiene Satanás más miedo a eso que a las órdenes ejecutivas del presidente de este país. Y como el enemigo lo sabe, hace que la gente mejor corra donde los abogados, que vea cómo cae en desesperación cuando deberían caer de rodillas delante de nuestro Dios. Hermanos, la sierva del Señor nos dice lo que hace la oración. En el libro La Oración, en la página 108, ella dice: hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes ejecutivas, diría yo. Hermanos, por eso nosotros deberíamos en tiempos como estos volcarnos más a la oración. Nosotros deberíamos, hermanos, hacer lo que nos aconseja el apóstol Pablo. Les invito a que dejen ahí la marquita porque vamos a regresar, pero veamos lo que el apóstol Pablo nos aconseja en Colosenses 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2. Y aquí el apóstol Pablo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, es esto lo que necesitamos: perseverar en la oración, porque cada vez que oramos, como dije, estamos adorando. La sierva del Señor, en la Signs of the Times del 24 de junio de 1886, en esa revista, ella dijo: gran parte del servicio de adoración pública a Dios consiste en ¿qué cosa? En cantos y oración. Y todo seguidor de Cristo se debe de involucrar en esta clase de adoración. Y la mejor forma, hermanos, de involucrarnos es teniendo el hábito de orar. No solo cuando vamos a comer, sino en todo tiempo. Deberíamos de dedicar durante el día varios momentos para hablar con Dios. Es más,
no deberíamos tan siquiera salir con el carro sin antes encomendarnos a Dios, aun si vamos allí a la tienda. A veces tenemos la costumbre que solo si el viaje va a ser largo, allí nos encomendamos. El diablo te está esperando nomás salir de tu casa, mi hermano. Ora en todo tiempo, no pongas en marcha tu vehículo sin antes encomendarte a Dios. Ora mientras trabajas, ora mientras estás asistiendo a alguna reunión. Ora, mi hermano, todo el tiempo. Ora mientras caminas. Y no te pierdas las reuniones de oración a las cuales se te convoca, porque allí se manifiesta la presencia de Dios. Mire lo que dice esta sierva en El Camino a Cristo, página 98. Es necesario, dice, ser diligentes en la oración. Ninguna cosa, dice, os lo impida. Hagan cuanto pueden para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechen toda oportunidad de ir a donde se suela orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración. ¿Se dan cuenta por qué les insisto que vengan a las reuniones de los miércoles aquí en la iglesia? Por supuesto que los que no tienen una iglesia donde congregarse, ya sea porque los echaron de allí o porque no están contentos con las apostasías que ahí se propagan y ahora lo hacen en su casa, ellos no podrían ir a un lugar donde se haga un culto de oración. Sin embargo, tú que te congregas en tu casa, tú que nos sigues por el internet, aún allí, a mitad de la semana, puedes hacer un culto de oración con tu familia. Aún allí puedes apartar un tiempo para dar testimonio de agradecimiento y junto con tus hijos buscar la bendición de Dios. Hermanos, la sierva del Señor no solo nos exhorta a que aprovechemos toda oportunidad de ir a donde se suele orar, sino que también nos amonesta cuando no lo hacemos. Vean qué tremenda amonestación la que nos da aquí en Testimonios, tomo 2, página 577. Algunos, dice, temiendo sufrir la pérdida de tesoros terrenales, descuidan la oración y las reuniones de adoración a Dios para tener más tiempo para dedicar a sus granjas o a sus negocios. Muestran por sus obras cuál es el mundo que estiman más. Sacrifican los privilegios religiosos esenciales para su desarrollo espiritual por las cosas de esta vida y no obtienen el conocimiento de la voluntad divina. Ponen sus intereses temporales y mundanos en primer lugar y le roban a Dios el tiempo que debieran dedicarle a su servicio. Dios observa a esas personas y recibirán una maldición en lugar de una bendición. Esto es fuerte. Y por eso es que esta sierva nos vuelve a exhortar. Vean en la Signs of the Times, 10 de febrero de 1890, lo que ella vuelve a decir. Es tan conveniente, dice, tan esencial que oremos 3 veces al día como lo fue para Daniel. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. En vuestro hogar, delante de vuestra familia y ante vuestros obreros, debéis testificar de esta gran verdad. Y cuando tengáis el privilegio de encontraros con vuestros hermanos en la iglesia, decidles de la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación entre Dios y el alma. Decidles que si encuentran ánimo y voz para orar, Dios encontrará respuestas a sus oraciones. Decidles que no den por sentado sus deberes religiosos. Exhortad a los hermanos a orar. Debemos buscar y habremos de encontrar. Debemos pedir si queremos recibir. Debemos tocar si queremos encontrar la puerta abierta. Si solo hay unos pocos reunidos, hay lo suficiente como para reclamar las promesas de Dios.
El Padre, el Hijo y los santos ángeles estarán presentes con vosotros para contemplar vuestra fe, vuestro firme principio, y allí obtendréis el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene ricas bendiciones guardadas para aquellos que traigan no solo los diezmos al alfolí, sino también tiempo y fuerza física y mental a su servicio. Aquellos que hagan esto caminarán en la luz y triunfarán en Dios. Por eso, hermanos, deberíamos hoy de aprender de Daniel que ni siquiera el decreto de muerte de ser echado en el foso de los leones le impidió el privilegio de orar. Pues vean cuál fue su reacción ante aquel decreto. Verso 10. Daniel 6, verso 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se hincaba de rodillas. Por es que aquí en esta iglesia todas las oraciones las hacemos de rodillas, porque estos siervos nos dan el ejemplo de cuál es la forma correcta de adorar a Dios. Por supuesto que habrán ocasiones en que no se podrá, pero siempre que sea posible, caigamos de rodillas ante la presencia del Señor. Se hincaba de rodillas. Mis hermanos, siguió orando, aun cuando sabía de la ley que había sido firmada. ¿Cómo podría él someterse a una ley de tal naturaleza? ¿Cómo podría él pasar vivo espiritualmente por 30 días si no tenía comunión con Dios? Y tú, mi hermano, ¿cuánto tiempo podrías pasar sin orar? Hermano y hermana, ¿cuánto tiempo podrías tú pasar sin orar? Yo no sé ustedes, pero yo no puedo pasar ni un día que no orara. Entro en desesperación. Hermanos, qué digno ejemplo nos da Daniel, que siguió dando gracias como lo solía hacer antes. ¿Dando gracias? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste solo para dar gracias? Casi siempre cuando oramos es para presentar una lista grande de pedidos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si un día nos arrodillamos solo para dar gracias? El otro día lo probé y me la pasé un buen rato allí, dando gracias por mi esposa, por mis hijos, por ustedes, por el ministerio de la radio y la televisión. Hermanos, hice una lista de agradecimientos que no le pedí nada. Pero cuando terminé de orar, me sentí tan confortado en mi fe de saber que tengo un Dios que me bendice tanto. Hermanos, intentémosle. No los estoy desanimando a que no pidan, pero es bonito intercalar momentos de oración para pedir, como también momentos de oración para agradecer. Daniel dice, él solía dar gracias, como siempre, y en esta ocasión no fue la excepción. Ahora, hermanos, Daniel nos enseña cómo se debe reaccionar cuando se pasan leyes como las que se están pasando ahorita aquí en los Estados Unidos. Daniel nos enseña cómo se debe reaccionar cuando se pasen leyes que atenten contra la libertad religiosa. No será haciendo marchas, no será haciendo un boicot económico. Eso solo lo hacen los que no han entendido cómo el cristiano logra la victoria. La sierva del Señor dice en el instructor de los jóvenes del 1 de noviembre de 1900, Daniel dice, escuchó de lo que había sido hecho, pero ¿qué cosa? No hizo protesta.
Ninguno de los de la verdad presente debe andarse reuniendo en plazas o dejando de ir a trabajar por boicot económicos que se animen a hacer. Ninguno de nosotros debe protestar por las órdenes ejecutivas. Lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y orarle a nuestro Dios. No hizo protesta. Pudo ver que el designio de sus enemigos, Él supo que velarían de cerca su entrada y su salida, pero calmadamente atendió sus deberes. Y a la hora de la oración, ¿qué hizo? Entró en su cámara y, arrodillado al lado de la ventana abierta, con el rostro hacia Jerusalén, Él oró a su Dios. Desde su juventud había sido enseñado que en la oración su rostro debía estar viendo hacia el templo, donde mediante la fe veía la revelación de la gloria de Jehová. Y nosotros también, cuando oramos, debemos mirar por la fe al templo, donde muy pronto adoraremos al santuario celestial, donde allí está el oportuno socorro, donde allí está el ministro, el sacerdote que intercede por nosotros. Y aquí yo quisiera hacer un comentario sobre la actitud de Daniel, aún a sabiendas de que la ley le prohibía la verdadera adoración y que había sido firmada. El comentario que quiero hacer, hermanos, es que Daniel no disfrazó su fe para nada. No ocultó la verdad en cuanto al verdadero culto. No actuó como algunos pastores enseñan a sus feligreses hoy. Hay pastores que dicen: no hables en contra del homosexualismo y lesbianismo porque va a ofender a la sociedad. Hay pastores que dicen: no hables de Apocalipsis 13 ni 17 porque vas a ofender al papado y a su sistema católico romano. Hay pastores que dicen: no prediques en la iglesia acerca del juicio porque le vas a meter miedo a los hermanos. Entonces yo pregunto, si no vamos a predicar esas verdades, entonces no seamos nada. Porque el pueblo de Dios, el Señor lo levantó para que denuncie la apostasía y predique esas cosas que son verdades impopulares. Daniel sabía que estaba sobre él la pena de muerte, y sin embargo no fue cobarde, fue valiente y firme. Ahora, ¿por qué Daniel no dejó de orar ni un día, ni mucho menos uno de los 3 momentos que acostumbraba hacerlo? Interesante la respuesta que nos da la sierva de Dios en el instructor de los jóvenes. Vean ustedes. Daniel dice: oró más fervientemente de lo normal, para que aquel que entiende las sutilezas de Satanás y sus agentes no abandonase a su siervo, sino que lo defendiese. Oró por fuerza para soportar la prueba. Algunos podrán preguntar: ¿por qué Daniel no elevó su alma a Dios en oración secreta? ¿Acaso el Señor, conociendo la situación, no hubiera disculpado a su siervo por no arrodillarse delante de él abiertamente? ¿O por qué no se arrodilló delante de Dios en algún lugar secreto donde sus enemigos no lo pudieran ver? Y esta sierva contesta: porque Daniel sabía que el Dios de Israel debería ser honrado ante la nación de Babilonia. Él sabía que ni reyes o nobles tenían derecho alguno de interponerse entre él y su deber para con su Dios. Debería valientemente sostener sus principios religiosos ante todos los hombres, pues él era el testigo de Dios. Por tanto, él oraba como de costumbre, como si no hubiera sido hecho decreto alguno. Amén, hermana. Gloria a Dios. Porque de esa clase de hombres es que tú y yo tenemos que ser, mi hermano. Valientes y leales. No que apenas oímos que están firmando órdenes ejecutivas ya queremos salir corriendo. No. Con nosotros está Jehová de los ejércitos.
Y si Él quiere que estemos aquí, porque le vamos a ser útiles aquí, aquí nos va a dejar. Pero si Él quiere que salgamos, porque vamos a ser útiles en otro lugar, nos va a sacar. Que el que guía nuestra ruta, el que guía nuestro destino, es nuestro Dios. Daniel sabía lo que significaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en la Science of the Times del 4 de noviembre de 1886, esta sierva dice: en todos los casos donde el rey tenía el derecho de mandar, Daniel obedecería. Él estaba dispuesto a obedecer en cuanto pudiera hacerlo en consistencia con la verdad y la justicia. Pero reyes y decretos no podían hacer que se apartara de su lealtad al Rey de Reyes. Él sabía que ningún hombre, ni siquiera su rey, tenía el derecho de interponerse entre su conciencia y su Dios e interferir con la adoración debida a su Creador. Hermanos, él consideraba la súplica delante de Dios de tan grande importancia que él prefería sacrificar la vida antes que dejar esa súplica. Y en Profetas y Reyes, página 397 a la 398, la mensajera del Señor, Ellen White, continúa ampliando este mensaje diciendo: aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiera cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviera derecho a ordenar, Daniel le obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Amén. Rodeado de idólatras, dice, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. Así que, hermanos, los agentes de Satanás la tenían hecha. Daniel fue fiel y tenían el argumento poderoso para acusarlo ante el rey. Pues vean lo que hicieron, versículos 11 al 15. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Se llegaron luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Y le dijeron: ¿no has confirmado un edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: pues Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey, al oír estas palabras, le pesó en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirme puede ser cambiada. Pobre rey, cayó en la trampa. Daniel nunca cayó en ella porque hizo lo que siempre había hecho, aún a sabiendas del decreto. En el libro Vida Santificada, en la página 44, la mensajera del Señor dice: se llevó la queja al rey de que Daniel, uno de los cautivos de Judá, había desdeñado su decreto. Cuando el monarca oyó esas palabras, sus ojos se le abrieron para ver la trampa que le habían puesto. Estuvo muy descontento con él mismo por haber firmado aquel decreto, y trabajó hasta la puesta del sol para planificar alguna forma mediante la cual Daniel pudiera ser librado. Pero los enemigos del profeta
habían anticipado esto y le dijeron al rey: sabio rey, que la ley de los medos y los persas es que ningún decreto o estatuto que el rey establece puede ser alterado. Así que, hermanos, no le quedó más al pobre rey que aplicar la sentencia. Pues vean lo que dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Hermanos, qué impresionante las palabras que el rey le dice a Daniel. El Dios a quien tú continuamente sirves. ¡Qué lección! ¿Qué lección es esto para nosotros que solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas? ¿Qué lección es esto para nosotros que solo buscamos a Dios cuando la situación se vuelve difícil? Oh, hermanos, Daniel no era como el diácono, como la diaconisa, como el anciano o como el líder que solo quiere servir cuando le toca de turno. Daniel sabía que Dios siempre podía contar con él. Y Darío lo llegó a entender. Y por eso le dice: el Dios a quien continuamente sirves, que Él te va a librar. Hermanos, mandaron a traer una piedra y la pusieron sobre el foso. Versículos 17 y 18. Fue traída una piedra, dice, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Se fue luego el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. ¿Y qué cosa? Se le fue el sueño. Y mientras el pobre rey se la pasó mal toda la noche, aquellos agentes satánicos se gozaban del triunfo que habían obtenido. Pues eso dice la sierva del Señor. Miren, es lo que está escrito en el Instructor de los Jóvenes del 1 de noviembre de 1900. Llenos, dice, de exaltación satánica, los enemigos de Daniel regresaron a sus hogares, bebieron libremente de vino y se felicitaron en el éxito de deshacerse de uno a quien no podían comprar para que se apartara del camino de la integridad. Pero no contaban con la gran sorpresa que les esperaba. Pues vean lo que dicen los versículos 20 al 23 ahora. Desde el 19 dice: entonces el rey se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel. Y con voz triste, el rey le habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey y le dijo: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal, porque delante de ti fui hallado inocente, porque delante de él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Amén, hermanos. Qué hermoso. Me gusta lo que el rey le dice a Daniel. El Dios le dice: al que continuamente sirves, es decir, al que no es un botiquín de primeros auxilios, al que no solo agarras cuando quieres, sino ese que continuamente sirves, ¿te ha podido librar, Daniel? ¿Y qué dice Daniel? Sí, le dice, él mandó su ángel y ha tapado la boca de estas fieras, porque yo he sido hallado inocente delante de él y delante de ti. Oh, qué hermoso. Hermanos,
ese ángel que vino en ayuda de Daniel. Vean qué bonito lo que la mensajera del Señor le fue revelado sobre esto. Testimonios, tomo 1, página 296. ¿Se permitió, dice, que fuera consumido? ¿Lo abandonó Dios allí? Oh, no, dice. Jesús, el gran comandante de las huestes del cielo, envió a su ángel para cerrar las bocas de los rapaces leones, para que no hicieran daño al piadoso hombre de Dios. Y todo era paz en esa terrible fosa. El rey atestiguó su salvación y le sacó con honores. Los agentes que él había empleado fueron condenados a perecer en la misma forma en que habían fraguado la destrucción de Daniel. Pues así lo dice el verso 24, leamos. El rey ordenó que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas. Y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quebraron todos sus huesos. El que los leones, hermanos, hayan quebrado todos los huesos de los sátrapas confirma que la liberación de Daniel fue un verdadero milagro. Y no como los críticos de hoy que dicen que simplemente fue porque los leones no tenían hambre. Pero ¿por qué el rey ordenó que hasta sus familias de esos sátrapas fueran lanzadas? ¿Por qué ordenó que los hijos y las esposas cayeran allí? Sin duda, hermanos, porque esos parientes sabían de lo que esos esposos y padres estaban tramando. Sin duda participaron de las críticas que se hicieron para el siervo fiel de Dios, y eso los hizo cómplices. Y era común en el imperio medo-persa que cuando se castigaba a un malhechor, también se castigara a sus familiares, porque todos estaban contaminados con el mismo espíritu. Pero ¿qué lecciones podemos nosotros extraer de esta historia? Que es una historia profética. Porque en los tiempos finales, mis hermanos, se va a dar una situación semejante. En los tiempos finales también la verdadera adoración será prohibida. Pues así está profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos allá y leamos los versículos 11 al 17. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 11 al 17. Y la palabra del Señor dice: después vi otra bestia que salía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar. Noten que aquí está una potencia, porque una bestia es una potencia en profecía, una potencia ordenando que la gente adore. Dice: hace a la bestia y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y luego dice el 13: hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el 15 dice: y le fue dado que le diera vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y que hiciera que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Es decir, hace un decreto de muerte para los que no adoren a la bestia. En otras palabras, está implicado aquí nuevamente la verdadera adoración. Bueno, dice el verso 16, que hace que todos
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que, hermanos, las lecciones que nosotros podemos sacar de la antigua historia de Babilonia es que, según Apocalipsis 13, en el tiempo del fin habrá otra vez un decreto universal, que también va a venir de la nación más poderosa del mundo y que va a ir en contra de uno de los mandamientos de la ley de Dios, y que habrá pena de muerte para el que no quiera obedecer. Nosotros tenemos una interpretación de estos pasajes 100% adventista. Llegó por revelación al pueblo remanente a través de la mensajera del Señor, Ellen White. Ella le pone nombre a la bestia y ella dice de qué se trata este decreto, esta marca. En el libro Conflicto Inminente, página 60, esta sierva escribió que la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, la que acabamos de leer, declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero va a hacer que la tierra y los que en ella habiten adoren ¿a quién? Al papado, que está simbolizado en este capítulo 13 por una bestia. Esta bestia se parece a un leopardo según los versículos anteriores que no leímos. Pero la bestia de dos cuernos, de la que sí acabamos de leer, dice que va a decir a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la primera bestia, es decir, la del papado. Pero todavía va a hacer algo más, va a mandar que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. ¿Quién es esta bestia de dos cuernos que hace todo esto, que impone este decreto, que obliga a la gente a adorar falsamente a una bestia llamada el papado? La sierva de Dios dice: se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se va a cumplir cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Así que, así como el imperio medo-persa fue la nación más poderosa del mundo de aquel entonces, así los Estados Unidos de América, como la nación más poderosa de este tiempo, aparece escrito en las profecías que impondrá una ley que va a atentar contra la verdadera adoración. Una ley que no se va a enfocar en la oración, sino que se va a enfocar en el día de adoración. Lo hará imponiendo por decreto un falso día de reposo en contraposición al verdadero, como es el santo sábado del Señor. Y así, de esa manera, va a prohibir la verdadera adoración. En el Conflicto de los Siglos, página 673, esta sierva dice que este argumento va a parecer concluyente y finalmente se va a expedir contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y que autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y así lo vio la sierva del Señor en visión. Noten la visión que ella tuvo en Primeros Escritos, página 282 a la 284. Vi después, dice, que los magnates de la tierra consultaban entre sí. Hermanos, los sátrapas se van a volver a juntar. Los gobernadores de las naciones se volverán a juntar. Vi después, dice, que los magnates de la tierra consultaban entre sí.
y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos como tranquilos, serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Hermanos, es verdad que no hay que poner un tiempo de persecución antes de que llegue, pero sí hay que preparar al pueblo para cuando llegue. Esto va a ser una gran prueba, ¿saben? Cuando estos decretos se emitan, cuando salgan y la gente busque para matar a los verdaderos adoradores que adoran a Dios en sábado, esto será una gran prueba para nosotros. La mensajera del Señor lo dice en una carta que ella escribió, la carta número 11 en el año de 1890. Ella dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera de Dios, del Señor Dios Jehová, y van a recibir el sello del Dios viviente. En cambio, los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, esos van a recibir la marca de la bestia. Y entonces la persecución vendrá por sí sola. Pero pregunto, ¿el ángel que vino para ayudar a Daniel irá a venir para ayudarnos a nosotros? Por supuesto. A la sierva del Señor también se le fue revelado. En un periódico llamado Ecos de la Biblia, que circulaba en Australia el 15 de enero de 1893, esta sierva escribió: cuando Daniel fue echado en la fosa de los leones debido a su fidelidad a Dios, el Señor envió su ángel para librarlo. Y Él, dice, nos librará si depositamos nuestra confianza en Él y le obedecemos. El cielo, dice, está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Cuando nos ubicamos en la relación correcta para con Dios, ángeles del cielo están a nuestro lado. Habremos, dice, de escondernos en Cristo, y aquel que te toca a ti, el que te perjudica o te hace daño, está tocando a Cristo, pues Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo. Cristo sufre en la persona de sus santos. Debemos recordar que el Dios de Daniel es nuestro Dios y que podemos ser fieles bajo cualquier circunstancia. Podemos ir a Él con confianza y mediante su gracia preservar nuestra integridad. Hermanos, pregunto en esta hora: ¿pudieron los leones haberse comido a Daniel? Claro que sí. Y hubiera quedado registrado que fue uno de los mártires de Dios en Babilonia. ¿Pero por qué no se lo comieron? Porque servía más a los propósitos de Dios quedando vivo que muerto. Y esto, hermanos, debemos tenerlo claro nosotros, para que entendamos que cuando se trata de servir a Dios, lo que pase con nosotros no importa, siempre y cuando glorifique el nombre de Dios. El Señor, si quiere, cuando el decreto de muerte se dé en contra de los verdaderos adoradores, si Él quiere, pondrá sus ángeles para que nos libren. Pero también, si Él quiere que padezcamos, si Él quiere que vayamos ante una corte, si Él quiere que vayamos inclusive a la cárcel, si Él quiere que inclusive muramos,
no importa lo que pase con nosotros, con solo que el nombre de Dios se glorifique. A Dios le placía más para sus propósitos en Babilonia que su hijo quedara vivo. Ahora yo pregunto, si Daniel hubiera obedecido el decreto del rey, ¿se hubiera librado de que lo echaran en el foso de los leones? Claro que sí. Si él hubiera obedecido el decreto del rey, él se hubiera librado de que lo echaran en el foso de los leones. Pero no se hubiera librado de aquel león que anda como rugiente buscando a quien devorar, porque se lo hubiera devorado. Esto nos dice de que los peligros que no se ven muchas veces son más importantes de ponerle atención que aquellos que se ven. Hermanos, hoy es oportuno atender las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Vamos allá a 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Aquí el apóstol dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como Juan Knox frente a la reina de Escocia, no lo pudieron comprar ni intimidarlo con amenazas. Así el Señor espera que nosotros nos comportemos cuando llegue la verdadera prueba. Hoy por hoy, mis hermanos, el papel que nos toca jugar, según las palabras del apóstol Pedro, es ser sobrios y velar. La palabra sobrios significa templanza, temperancia, dominio propio. En otras palabras, dice Pedro, ante las circunstancias en las cuales nos movemos ahora, que un león rugiente busca devorarnos, seamos gente templada, con dominio propio en todas las áreas de la vida. Y como dice aquí, velemos. Velemos como lo hizo Daniel. Velemos en oración, tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal. Es mi deseo y oración que cuando la verdadera adoración sea prohibida, todos aquí seamos como Daniel, seamos como Juan Knox, seamos como los reformadores que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes les gustaría que cuando llegue ese momento decisivo, cuando la verdadera adoración sea prohibida, en cuanto al sábado y al domingo, cuántos de ustedes quisieran permanecer leales a su Dios? Que Dios les bendiga. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Vamos a arrodillarnos para pedir a Dios esa ayuda. Amado Padre, los tiempos en que nuevamente se prohíba la verdadera adoración
sabemos que no es tan lejos de nosotros. Y sin embargo, nuestra relación contigo no es óptima. No es una vida de comunión como la que tenía Daniel. Y nosotros hemos visto ahora que en los momentos de la prueba, cuando decretos que atentan contra la verdadera adoración afecten la vida espiritual de nosotros, nosotros hemos visto hoy que lo único que nos va a sostener es tener una vida de comunión íntima contigo, tal como la tuvo Daniel. Padre, te damos gracias porque a través de una historia profética te remontas a los tiempos finales para decirnos a nosotros lo que vendrá. Y te ruego ahora que tus hijas e hijos que están aquí se dispongan como Daniel, no claudicar, no ceder, no transgredir tu santa ley. Padre, te suplico que cuando se trata de adoración, nosotros aprovechemos toda oportunidad que se nos da para adorarte, ya sea un servicio en la casa o un servicio en la iglesia, donde quiera se reúnan tus hijos para adorar. Oh Dios, que allí estemos, porque está prometido que allí nos vas a dar tu bendición. Padre, te ruego que este pueblo que vino aquí, cada palabra que oyó, como semilla, germine en sus corazones y den frutos para vida eterna. Oh Dios, te suplico que cuando llegue la hora de la prueba, los que estamos aquí y los que han oído por el internet o en sus televisores, seamos tan firmes y leales como Daniel. Gracias por tu palabra y gracias por ponernos en la perspectiva correcta y decirnos lo que nos ha de sostener en esos momentos. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.